¿Alguna vez se han preguntado sobre el fascinante mundo de los dioses del Olimpo? ¿Cómo Zeus y sus hermanos se convirtieron en los gobernantes y dioses del Olimpo? En el capítulo anterior, descubrimos el origen de estos dioses y el terrible reinado de Cronos en este famoso mito griego. Pero ¿cómo continúa la historia de este famoso mito? Hoy los invitamos a sumergirse en uno de los episodios más épicos de la mitología griega, la Titanomaquia, llamada también la Guerra de los Titanes. Esta feroz guerra entre dioses y titanes que determinaría el destino del cosmos para siempre. Al igual que en nuestro viaje anterior, nos adentraremos en una realidad sobrenatural que entrelaza lo divino y lo humano, tan influyente en la cultura universal. ¿Están listos para revivir con nosotros, a través de las palabras de la Teogonía de Hesíodo, este cruel combate librado hace 3000 años? Hesíodo, en su extenso poema escrito alrededor del siglo VII a.C., nos narra el mito de la Titanomaquia, con el más mágico de los detalles sobre la guerra librada entre los titanes, liderados por Cronos contra Zeus y los nuevos dioses olímpicos, y muchos autores posteriores lo refieren en sus obras, generando sutiles variaciones en los acontecimientos, pero todos coinciden en el marco principal de la historia que se rige según lo narrado en este extenso poema legendario. No se pierdan ni un segundo de otra increíble leyenda que ha perdurado intacta durante siglos en el corazón de la humanidad. Sumérgete en las profundidades de la antigua Grecia con tus historias indefinidas, porque una guerra terrible está por iniciar. Las profecías aseguraban que Zeus sería el rey de los dioses y el dueño del universo, pero por el momento no parecía tan sencillo. Antes era necesario destronar a su padre, el malvado Cronos, quien contaba con el apoyo de sus hermanos. El universo entero temblaba. Había comenzado la guerra de los inmortales. Durante los primeros años, la llanura de Tesalia se convirtió en el campo de batalla entre los dos ejércitos. Los titanes comenzaron a imponer su fuerza a los dioses debido a su aterrador poder, por lo que Zeus, viendo que no podía conquistar por sí solo, buscó refuerzos en Tartaria, que eran las entrañas de su abuela, la Madre Tierra. Zeus liberó a los 3 cíclopes, gigantes con un solo ojo en medio de la frente, quienes fueron dueños del rayo, el relámpago y el trueno, llamándose Estéropes, el que da el rayo, Arges, el que brilla, y Brontes, el que truena, junto con los 3 hecatónquiros, monstruos enormes y violentos de 50 cabezas y 100 brazos, llamados Coto, Briareo y Giges. Los dioses del Olimpo los invitaron a su morada cerca de las nubes y compartieron con ellos sus exquisitos alimentos, el néctar y la ambrosía, convirtiéndose para siempre en sus aliados. Agradecidos por su liberación, los cíclopes le regalaron a Zeus 3 armas invencibles: el trueno, el rayo y el relámpago. Le entregaron a Hades un casco que lo hacía invisible, y le dieron a Poseidón un tridente tan poderoso que con un solo golpe podía hacer temblar la tierra y el mar. Con sus nuevas armas, los dioses pudieron enfrentarse a los poderosos titanes. La batalla final fue atroz y duró 10 años con aterradores combates cuerpo a cuerpo, luchando entre sí seres gigantescos que podían causarse terribles heridas, podían triunfar o ser derrotados, pero no podían matarse unos a otros, porque todos eran inmortales. Hombres y mujeres luchaban sin descanso y sin piedad. Sin embargo, aunque todos los dioses del Olimpo participaron, no todos los titanes se prestaron a la lucha. De hecho, finalmente participaron en la Titanomaquia Seo, Críos, Hiperión, Japeto, Atlas y Menecio, encabezados por Cronos, del lado de los titanes. En la lucha, cada uno de los hecatónquiros levantaba enormes rocas con sus 100 manos. Después avanzaban los 3 juntos hacia adelante, arrojando 300 rocas al mismo tiempo sobre los titanes. Zeus lanzaba sus terribles rayos, Poseidón provocaba terremotos y Hades, invisible, parecía estar en todas partes al mismo tiempo. El mar resonaba
vibraba el monte Olimpo desde su pie hasta la cumbre. El cielo gemía estremecido y las violentas pisadas retumbaban en lo más hondo de la tierra. Los bosques se incendiaban y hervían los océanos. Cegados por la violenta luz de los rayos y la humareda que se levantaba de los incendios, semienterrados por la lluvia de enormes piedras, los titanes fueron vencidos por fin. Zeus los condenó a ser encadenados en el Tártaro, donde los hecatónquiros se convirtieron en sus guardianes. Sin embargo, Titánides, Tea, Rea, Temis, Mnemósine, Febe y Tetis habían permanecido neutrales durante la guerra, por lo que no fueron castigadas por Zeus. Algunos otros titanes que no fueron encerrados en el Tártaro fueron Atlas, Crono, Epimeteo, Menecio y Prometeo. Zeus dio a Atlas un castigo diferente. Urano, el cielo, casi se había derrumbado sobre la tierra tras la guerra debido a la enorme lucha que había ocurrido bajo él, por lo que Zeus dispuso que Atlas sujetase los cielos por toda la eternidad. Epimeteo, Menecio y Prometeo cambiaron de bando y ayudaron a Zeus en la guerra, por lo que no fueron castigados. Cronos, en cambio, acabó encerrado en el Tártaro junto con los otros titanes, donde aguardan pacientemente a que llegue el día en que las puertas vuelvan a abrirse para poder vengarse y recuperar lo que consideran suyo. Si un yunque de bronce bajara desde la superficie de la tierra durante 9 noches con sus días, al 10º día llegaría al Tártaro. Tan profundo es ese abismo, horrendo incluso para los dioses inmortales. Victoriosos, los dioses decidieron repartirse el poder. Para evitar más luchas, repartieron los dominios del mundo. A Zeus le tocó el cielo, Poseidón obtuvo dominio sobre el mar y Hades se adueñó del mundo subterráneo. Pero Zeus, el rey de los dioses, gobernó además sobre todos los mortales y los inmortales. Parecía que una época de paz y esplendor se extendía ante los habitantes del Olimpo. Pero muy pronto descubrirían que la guerra entre dioses aún no había terminado. Gea, la tierra, se encontraba furiosa. ¿Cómo se había atrevido su nieto, el soberbio Zeus, a encerrar a sus propios tíos en el Tártaro? Como madre de los titanes, Gea no podía permitir que los nuevos dioses gobernaran el universo. Por el momento, los dioses habían triunfado, pero Gea meditaba su venganza. Que así, luego de 10 años de feroz combate, llega a su fin la legendaria titanomaquia, con la victoria de Zeus y los dioses del Olimpo, que se alzan como los nuevos gobernantes del universo. ¿Lograrán Zeus y los dioses del Olimpo enfrentar la ira de la poderosa Madre Tierra? ¿Conseguirán los titanes escapar algún día del Tártaro? ¿Habrá nuevas batallas épicas entre dioses? Si deseas más contenido sobre el mito de los dioses del Olimpo, no olvides suscribirte al canal de tus historias indefinidas y dejarnos un comentario. Hasta nuestro próximo encuentro.